Nunca había sentido frío, pero al caer la tarde en Quito, el frío se sentía diferente, como una advertencia. Don Lorenzo d'Arquea subió las escaleras del Cabildo, escondiéndose lo más posible bajo su abrigo, sintiendo el cuero endurecerse bajo las luces y ese olor familiar a pintura vieja. La plaza subterránea estaba llena de curiosos, pero el sonido era como un zumbido lejano, amortiguado por los pasillos de piedra. Afuera, mantenía su postura habitual, desafiante, contenido, sin dar a nadie motivos para leerle nada en los ojos. Dentro tenía una sensación familiar, esa franqueza que fingía ser solo trabajo, cuando en realidad era solo otra ocasión en que tenía que disgustar a ciertas familias. Sabía que era un asunto sencillo, una entrega de llaves, un asesinato registrado en el libro de actas, pero su estómago ya estaba pesado como antes. En la sala, todos tenían un aire ceremonial, listos para lucirse ese día. Una mesa central, un libro de protocolos abierto, tinta azul, una caja de llaves que brillaba demasiado en la penumbra y una carpeta atada con una pequeña etiqueta índigo que decía «Carta Fundacional». Al igual que las damas del comité, hablé en voz baja. Mi boca me traicionaba, pero mis ojos evaluaban lo que entraba y lo que no. 2 asesores estaban allí cuando nos conocieron en el arte, siempre en el libro, siempre en la caja de llaves. Lorenzo sintió que esa vieja actitud despreocupada se apoderaba de él como un reflejo. Solo haz tu parte y vete. Allí vio a Rafaela Suárez cantando, recostada contra la pared, sosteniendo una pequeña caja de madera con alfabetos bordados y una cadena abierta contra ella. Era limpia, simple, como dedos manchados de tinta y marcas de agujas afiladas que ninguno de ellos pareció notar. Y el percebe en ese momento parecía no decir nada, que no estaba allí por casualidad. Estaba allí porque ese lugar necesitaba ser reconocido, no porque se lo encontró o se lo nombró en honor a la gente que lo vivió. Rafaela había llegado demasiado temprano, como siempre. Don Lorenzo notó que observaba la habitación, como si el espacio mismo intentara no atraparla. No usaba cadena. Permaneció de pie todo el tiempo, apoyando más el peso en una pierna que en la otra, sujetando con cuidado el cuaderno, ya que podían arrebatárselo en cualquier momento. Lorenzo notó que el papel del cuaderno estaba desgastado por los bordes, algo curvado, con marcas de quemaduras, y había sido rasgado decenas de veces por el trabajo más arduo. Imaginé, sin esfuerzo, esas páginas preencuadernadas de noche, a la luz, después de un día entero enseñando a los niños que estaba cansado y sufriendo en la calle. Rafaela mantenía un rostro serio, pero no era aspereza, era concentración, esa expresión que aprendí que solo se debe mostrar nerviosismo. De igual manera, Lorenzo vio pequeñas señales que no tenían nada que ver con su percepción. O había abierto la tapa de la caja de madera, o siempre había pasado por el mismo punto de la cadena, como una nota involuntaria. Eso no era ambicioso, lo sabía. Tenía miedo de perderlo todo por algo que no podía controlar, como había sucedido antes. Cuando el presidente del comité empezó a hablar, con voz clara y ensayada, como la voz ardiente de alguien generoso, Lorenzo escuchó el objetivo por costumbre, el objetivo por cansancio. Un discurso sobre la caridad, el recuerdo de un filántropo fallecido, la importancia de la educación femenina. Nada nuevo, pero cuando ves el anuncio del nombre de tu hija, quien está capacitada para tomar la dirección, sientes una extraña carga, como si el arte fuera más denso. No me sorprendió, y eso fue lo que hice. Vio a Rafaela dar un paso al frente, pequeña, satisfecha, como había aprendido 1000 veces. Levantó su cuaderno, intentando fingir la frase «la». La fundación no menciona que le cayó encima seco, sin agresión, ni que lo empeoró todo. Hubo risas bajas.
de esas que no quieren parecer crueles. Lorenzo sintió vergüenza, una vergüenza vieja y acumulada, de esas que no explotan, simplemente cansan. Fue en ese preciso instante, mientras todos se preparaban para continuar con el guión, que sus ojos distinguieron el libro sobre la mesa y algo más en el lugar captó su atención de forma casi física, como un tirón. El archivo no estaba mal a primera vista, pero Lorenzo conocía el papel como a las personas. Habría un volumen desigual, una ligera resistencia al apoyar la capa sobre las hojas. Se acercó sin alardes, como si simplemente revisara un detalle técnico, y vio una discreta línea carmesí en el lomo. No era decorativa, era una costura de apéndice. O estaba seca, estaba oculta. Confirmó que su cuerpo ya lo había comprendido antes de que pudiera formularlo. Había más allí de lo que fingíamos ver. Lorenzo sintió que su corazón latía de otra manera, no más rápido, más pesado, como si cada latido cargara con una vieja decisión que había durado años. En segundo lugar, la lección de otros tiempos es que se creó un protocolo predefinido que se resolvió después, que no se intentó complicar las cosas. La casa de Lembrú está vacía, su esposa ha muerto. Renunció demasiado, el silencio que encuentra excusas para no involucrarse. Sabía exactamente lo que sucedería si preguntaba. Olores desagradables, comentarios, tal vez perdería favores. También sabía qué pasaría si finalmente ocurría. Rafaela se iría en el mismo instante en que entró, solo que más cansada, con un portal más anticuado que tragar sola. Como mucho, el expediente no es más contundente de lo habitual, y antes de que uno pueda pensar demasiado, se solicita un minuto para examinar el protocolo completo. No fue una valentía repentina, estaba cansada de sí misma. Decidió allí, en silencio, que esa carta no serviría solo como discurso. Si algo existía allí, sería bueno, y estaría allí ante todos. La petición de Lorenzo sonaba fuera de lugar, pero no respondí de inmediato, pues siempre tergiversaba las preguntas neutrales y técnicas, haciendo imposible acusarlo de exageración. Empujó el archivo con más cuidado, ajustó la mirada con estudiada calma y comenzó a desenrollar la cinta índigo con su habitual delicadeza, como de costumbre. Dentro, sin embargo, todos estaban en alerta máxima. Sintió a dos asesores reflexionando al margen. Sintió al presidente del comité tropezando con el flujo de trabajo, impaciente, y sintió, sobre todo, esa urgencia de acelerar las cosas, de terminar las cosas rápido para terminar el logotipo. Se arrepintió. Abrió página por página, palpando la textura del papel, corrigiendo la marca de agua, confirmando datos, atribuciones. Cuando vio el punto donde realmente aparecía la costura carmesí, no le quedó más remedio que fingir. El apéndice estaba allí, claro, formal, haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Lorenzo respiró hondo, sintiendo o preparándose para entrar y salir, y pidió el libro de nóminas. La mesa estaba preparada en el foso municipal. Dos concejales intentaron intervenir, diciendo que podían esperar allí, pero Lorenzo no estaba en el mismo sitio que antes. Respondió brevemente, sin alzar la voz, pero sin pedir permiso. Por primera vez en mucho tiempo, no intentaba ser amable. Simplemente hacía lo que tenía que hacer o sabía que debía ser grosero. Rafaela escuchó casi sin preguntar. No entendía todos los detalles técnicos, pero comprendió que por fin había oído la verdad. Su corazón latía tan deprisa que parecía que se iba a parar, pero estaba inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera romperlo. Cuando Lorenzo también pidió el libro de actas y solicitó que el libro de asistencia del empleado se colocara sobre la mesa, Rafaela sintió una mezcla de esperanza y pánico. Sabía lo que contenía. Conocía cada página, cada nombre escrito con cuidado, pero también sabía cómo suelen acabar las cosas para gente como ella.
De igual modo, le entregó el libro con ambas manos, sintiendo los dedos congelados, y dio un paso. Lorenzo empezó a leer en 1900, voz alta, sin teatralidad, sin ser excesivamente solemne, simplemente con claridad. La cláusula surgía sin vacilación, diciendo exactamente lo que debía decirse, y cada frase era borrosa o confusa. Lorenzo sintió que su rostro se contraía, no de vergüenza, sino de una nueva, casi pura tensión. Sabía que este era el punto de no retorno. Mientras estuve allí, me di cuenta de que no era terrible, como tantas veces había imaginado en otras situaciones. Era firme, y cuando todo terminó, levanté la vista y vi algo que rara vez veía en la sala, un silencio absoluto. No era respeto ni acuerdo, era el tipo de silencio que surge cuando la realidad ya no da margen para alargar las cosas. El silencio fue breve, pero suficiente para dejar claro que algo había cambiado. El presidente de la comisión fue el primero en reaccionar, sacudiéndonos por los hombros y reivindicando una postura desconocida, llamándola reglamento interno. Lorenzo lo sabía, o al menos lo creía. Era el tipo de documento elaborado, sin cobertura mediática, sin protocolos, sin formalidades, sin respaldo real, creado solo para dar apariencia de legalidad a una decisión ya tomada. Escuchó atentamente las palabras, pero en su interior sabía que no podría quedarse allí. Algunos asesores intentaron golpear el expediente rojo, diciendo que sería necesario analizarlo con más calma, y Lorenzo sintió un impulso automático de retirarse, ese rápido reflejo para evitar la confrontación. El documento era firme y negociable, con la dirección, además de sencillo. No hubo gritos ni escándalos, solo existe la silenciosa confirmación de que la hora de liderar ha terminado. El trabajador, tumbado junto a la puerta, empezó a garabatear algo con una media sonrisa, imaginando ya una canción fácil al día siguiente. Lorenzo percibió el aroma de la canción y sintió que una seca irritación aumentaba, no contra el hombre, sino contra la idea de que todos allí pudieran convertirse en un hazmerreír mientras la vida de alguien estaba en juego. Rafaela, por su parte, sentía vibrar todo su cuerpo, como si llevara horas protegiéndose. Cada intento de interrumpirla le revolvía la cara o el estómago, porque ya había visto cenas así antes. Siempre terminaban igual. Aún así, algo era diferente. La tarea de Lorenzo era mantener su posición, no soltarla, no disculparse por ocupar espacio, dándole una sensación extraña, casi peligrosa, que quizás faltaba algo. Cuando el portero apareció en la puerta, vacilante, diciendo que el libro de salarios no podía entregarse sin autorización, Rafaela sintió que seguía incompleto. Fue Lorenzo quien lo resolvió con una breve frase, recordándole al hombre su propia firma en el contrato de custodia. Nada más que eso, sin humillar, sin amenazar, solo sembrando semillas. El libro era grueso, pesado, con mucha poesía y tinta vieja, y estaba sobre la mesa como un objeto incómodo. Lorenzo lo abría justo donde debía, anotando las páginas, leyendo los nombres, las fechas, las cantidades pagadas. Rafaela confesaba que cada mes vendía allí su propia historia. No era orgullo lo que sentía. Era alivio mezclado con un profundo temor de que, como todos los demás, todavía intentáramos sacarla de allí. Lorenzo sentía el peso de cada línea de mentiras, como si no solo revisara números, sino que confirmara una verdad que todos allí conocían y fingían ignorar. Recibí 4 pagos seguidos, sin falta, un poco tarde. El nombre de Rafaela aparecía allí de forma seca y burocrática, pero para él gritaba coherencia. Su dedo se deslizó por el papel, siguiendo las páginas, y el corral ya no temblaba. Era como si su cuerpo se hubiera lubricado para decidir antes de que su propia cabeza pudiera siquiera procesar las consecuencias. Un abogado
vinculado a la familia de la sobrina señalada, intentó argumentar sobre sustituciones planificadas, usando palabras bonitas y con rodeos, pero Lorenzo había dejado de escuchar o solo prestaba atención al contenido. No había nada que respaldara lo que estaba sobre la mesa. Pensó rápidamente. Aunque no hubiera pasado por esto muchas veces, habría lubricado ese tipo de discurso solo para evitar la tensión. Le dejó un sabor amargo, casi físico. Elaboró cuidadosamente el libro con sus padres y anunció que habría una lectura pública del apéndice, como exigía la propia fundación. Ahora sale al balcón, sintiendo el frescor de la tarde en el rostro, mezclado con el murmullo de la plaza. La gente común se acercaba a Tingham, curiosa, y el percebe ya no era un tema exclusivo de esa habitación. Su voz sonaba firme, supremamente firme, mientras completaba cada frase, sin énfasis, sin interpretación, apenas leyendo, y con cada palabra, Lorenzo sentía algo que no había sentido en años, la sensación de no esconderse. Rafaela escuchaba como si oyera algo escrito para ella sin que lo supiera. Una falsa cláusula de continuidad, de trabajo comprobado, de imposibilidad de negación. Todo era tan directo que dolía. Le ardían los ojos, pero no dejó caer las lágrimas. No, ahí no. No te lo pierdas. Cuando Lorenzo declaró nulo e inválido ese reglamento interno, por falta de protocolo, sintió las reacciones a su alrededor. Señoras que se alejaban o sollozaban, un consejero que separaba los labios, un trabajador que dejaba de escribir. No parecía una victoria, parecía más bien un terreno inestable, como cuando algo empieza a ceder ante un derrumbe. El momento en que Lorenzo escribió el libro de los Hechos fue aún más difícil de soportar para ella. Cada palabra escrita allí era demasiado definitiva para alguien que había vivido toda una vida sabiendo que nada estaba garantizado. Cuando terminó y completó el libro, se hizo el silencio, pero ahora no era tenso, era denso. Lorenzo cogió el baúl, lo abrió sin contemplaciones y puso el juego de llaves en las manos de Rafaela. El metal estaba frío, más pesado de lo que ella había imaginado. Sentí ese peso, algo dentro de mí. No era euforia, era un profundo cansancio, porque las ves después de una larga espera. Apretó las llaves con fuerza, como si alguien pudiera arrebatárselas, y en ese momento supo que, aunque intentara recuperarlas, nadie podría decir que nunca había sucedido. O quizás todo terminó de forma muy confusa, sin aplausos formales ni discursos. La gente empezó a dispersarse como si nada se hubiera dicho, tal como estaba previsto, y tal vez nada en absoluto. Lorenzo se quedó inmóvil unos segundos, oliendo la mesa vacía, sintiendo un cansancio que no era físico. Sabía que no terminaría ahí. Sabía que habría comentarios, que las llamadas serían malas, que algunos buenos días desaparecerían en las próximas semanas. En cualquier caso, había algo diferente en él, una especie de silencio interior que no había sentido en años. Al bajar del balcón y pasar junto a Rafaela, olfateó rápidamente, sin sonreír, sin decir palabra. No era una gratitud explícita, ni un saludo ensayado, era una reafirmación. Lorenzo se dio cuenta de que, por primera vez, no necesitaba justificar nada. Tenía exactamente lo que el puesto requería, nada más y nada menos. La idea de que esto pudiera considerarse un acto heroico le causó cierta incomodidad. Era simplemente la cruda realidad. Cuánto de lo básico se había evadido durante tanto tiempo. Cuando el cabildo se retira, la frialdad se intensifica aún más, y la sensación es que, a pesar del peso de las consecuencias, algo ha cambiado en él gracias a un éxito irreversible. Rafaela tardó más en irse. Guardó el cuaderno. Lo guardó con cuidado en la caja de madera y lo dejó allí unos instantes hasta que se vació. Se sentía extraña.
como si entrara en un lugar que siempre había existido, pero al que nunca había tenido acceso. Los chicos seguían a mi lado, marcándome rigurosamente, y no había una estructura realmente firme. Pensó en lo que le esperaba en casa, pensó en las chicas que al día siguiente revisarían sin saber nada, rastreando las mismas dudas, las mismas cuentas falsas, las mismas cadenas rotas. Nada había cambiado, y eso extrañamente la tranquilizó. Al cruzar la puerta del cabildo se oyen comentarios dispersos, algunos de tímido apoyo, otros claramente contrariados, pero no hay suficiente fuerza para desmontar lo sucedido. Ni el nombre de la que se perdió había sido escrito. La hojalata era aceite ante los testigos. Rafaela caminó hacia la calle sin presión, sintiendo su cuerpo pesado, más firme. Sabía que ese día no la transformaría en nada diferente. Seguiría siendo la misma mujer, con los mismos medios y limitaciones. La diferencia sería que a partir de ahora ya no podría fingir que no existía, y eso significa que para vivir siempre al margen lo cambiaría todo sin necesidad de cambiar nada. El camino de regreso a San Roque fue más largo que cuando iba disfrazada, no por la distancia, sino porque Rafaela sentía cada paso como si cruzara una frontera invisible. El ruido de la plaza se desvaneció en el fondo, reemplazado por los sonidos familiares de las calles irregulares, de voces mezcladas, de comida sencilla que miraba hacia las casas. Abrió las llaves dentro de su bolso, golpeándolas al ritmo, como si necesitara confirmar que seguía allí. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente no paraba. Pensé en los detalles del día con una claridad casi cruel. Podía oír la voz del presidente o la risa ahogada, o pensé en cómo algunos se distraerían u olvidarían cuando comenzara la lectura. También pensé en el precipicio que aún estaba allí. Rafaela no se engañaba pensando que todo estaba resuelto. Ya había aprendido que el papel asesinado protege, pero no amortigua. Aún así, había algo nuevo en ese cansancio, algo menos solitario. Cuando llegué a casa y la encontré sentada junto a la estufa apagada, Rafaela ni siquiera lo sabía todo. Por primera vez, simplemente dejé las llaves sobre la mesa. La estructura metálica era más alta de lo que debería haber sido para ese espacio tan pequeño. A primera vista, lo entendí sin preguntar y apenas asentí. Nada de abrazos largos, nada de abrazos largos. Un breve silencio, un silencio extraño que no pesaba. Rafaela sintió entonces cuánto la había marcado ese día, no como un triunfo, sino como una responsabilidad. En cuanto eso sucedió, Lorenzo regresó a casa por su ruta habitual, sintiendo que la ciudad era un mundo diferente. Las fachadas terminadas parecían menos sólidas, como si siempre hubiera grietas. Pensó en las próximas semanas, en la posibilidad de que le denegaran la solicitud, en la posibilidad de tener que dejar de comer. También pensó en lo fácil que podría haberse evitado todo si los documentos hubieran estado fechados o si el proceso no se hubiera enviado directamente. Una idea o una incomodidad más que cualquier amenaza externa. Al entrar en casa, fue recibido en silencio o bienvenido como siempre, pero ahora no había refugio. Era escalofriante. Lorenzo se quitó el abrigo, se subió a la cadena y se quedó de pie en medio de la habitación unos segundos, sintiendo una puerta abierta que no podía nombrar. No era arrepentimiento, pero tampoco un alivio completo. Era conciencia. Él percibe que, después de ese día, ya no podía usar excusas para la prudencia de lo mismo. Algo se rompió allí y no había forma de arreglarlo. Al mismo tiempo, algo alineado fue colocado en un lugar determinado por primera vez en mucho tiempo. Lorenzo se da cuenta de que esta decisión no era mejor que nada, pero le impidió seguir siendo alguien que se escondía tras su trabajo. Y así, aunque fue costoso, parecía demasiado necesario como para ignorarlo. En los días siguientes empezamos a encontrarnos en una situación extraña,
como si nada hubiera pasado y al mismo tiempo todo fuera diferente. Al año siguiente, Rafaela abrió la puerta de la casa-escuela con más frecuencia de lo habitual. Los viejos muebles de madera mezclados con tiza la recibieron como siempre y por un instante reinó una tranquilidad excesiva. Los pupitres estaban en el mismo sitio. El pupitre aún conservaba las marcas del último libro cerrado en el estante, y el armario inferior albergaba los pocos libros que se habían vuelto caros por el uso frecuente. Nada allí parecía merecedor de una disputa política, y quizá por eso era tan fácil ignorar lo que realmente mantenía vivo ese espacio. Al principio, las chicas empezaron a correr de un lado a otro, saludando ruidosamente, preguntándose si irían al aula a trabajar. Rafaela respondió como siempre, pidiendo calma, organizando las filas, distribuyendo tareas sencillas. Sin embargo, en su interior sentía un peso constante, no solo de inmediato, sino de forma más vigilante. Cada paso en el pasillo la ponía en alerta. Sabía que el papel la favorecía, pero también sabía que los intentos de fricción solían ser silenciosos. De igual manera, cuando descubrí mi nombre completo, ni siquiera tenía celular ese día. Sentí un nudo en la garganta. No me sentía orgulloso. Era extraño poder finalmente escribir aquí sin pedir permiso. Lorenzo, en el cabildo, empezó a sentir los efectos al mismo ritmo, o mejor dicho, en un encuentro fugaz con colegas lejanos. Una solicitud de asistencia que siempre llegaba a su escritorio era desviada a otro sector. Nada explícito, nada que pudiera señalarse como una represalia formal. Era el tipo de cosas que conocía bien porque las había visto antes. La diferencia radicaba en que, esta vez, no se limitaba a observar. Sentado frente a dos archivos, Lorenzo se dio cuenta de que trabajaba con más cuidado que nunca. No por error, sino porque ahora sabía que cada decisión tenía un peso real. Pensaba en Rafaela, no como un símbolo, sino como algo concreto, con rostro, cuerpo, historia. Eso lo conmovió todo. Al leer otros protocolos antiguos, uno empieza a notar cuántas cláusulas se ignoraban por conveniencia, cuántas lecturas nunca se decían en voz alta porque no era el momento oportuno. Eso lo inquietaba. Lorenzo comprendió que ese día en el balcón no había sido un incidente aislado. Se había traspasado un límite y aún sin decir nada sabía que no podría volver a mi antiguo trabajo. La decisión ya estaba tomada y no hay vuelta atrás. Simplemente desaparece. Estas tensiones empiezan a aflorar sutilmente, casi invisiblemente, como si no las viviéramos desde dentro. Rafaela se dio cuenta primero de que íbamos con retraso. Un pedido de pintura que siempre se aprobaba en pocos días fue revisado. Se añadió una ventana rota sin explicación, nada grave en sí mismo, pero en conjunto creaba esa sensación familiar de agotamiento lento. Sentía que no estaba en su cuerpo al final de la clase, que no solo estaba trabajando, sino que estaba bajo constante escrutinio, temerosa de que cualquier desliz se usara en su contra. Aún así, mientras las chicas seguían revisando, aprendiendo y trabajando con determinación, Rafaela se centraba en cosas específicas: corregir cadenas, alinear horarios, separar hilos y agujas para las clases de bordado. A veces, cuando el aula estaba vacía, se quedaba de pie en medio del espacio, escuchando sus propios pasos, intentando comprender cómo estaba atrapada allí. No había una sensación de logro completo, había vigilancia y responsabilidad. Sabía que si fracasaba, no solo la verían como alguien que cometió un error, sino como la prueba viviente de que nunca debía confiar en ella. Esta conciencia acompaña cada decisión y se requiere un enfoque reflexivo, sin perder la firmeza. Rafaela ya no luchaba por reconstruir el pasado, luchaba por conservar algo que ya le había sido otorgado delante de todos. Lorenzo observaba estos movimientos desde la distancia
sin especificar que no los esperaba. Reconocía las señales porque ya formaban parte del mecanismo que las producía. En las reuniones se comentaban vagamente sobre ajustes necesarios en el Colegio San Roque, siempre hechos con cuidado para que no parecieran represalias. Lorenzo sentía el viejo impulso de mantenerse neutral, ese deseo de no involucrarse más de lo estrictamente necesario. Pero ahora, la neutralidad tenía un sabor diferente, más amargo. Esto condujo a exigencias de registros más detallados, solicitudes de justificaciones por escrito y la cobranza de pagos que antes habían sido flexibles. Esto lo aisló aún más, pero también lo colocó en una extraña situación de coherencia. En casa, por la noche, Lorenzo pensaba en cómo había normalizado pequeñas injusticias a lo largo de 2 años, denunciando todo pragmatismo. Ahora me doy cuenta de que este pragmatismo le costó caro a mucha gente invisible. No se veía a sí mismo como alguien con una misión, ni como un defensor de causas. Era como alguien que finalmente dejó de desviarse u olvidar. Este cambio silencioso fue profundo. Lorenzo comprendió que no podía proteger a Rafaela de todos, no quería nada. Lo que sí podía hacer era asegurar que el documento siguiera siendo válido, o mejor dicho, que lo que decía fuera cierto. Y en ese mundo, eso ya era más de lo que muchos podían. Con el paso de las semanas, la casa escuela empezó a notar pequeñas señales más concretas de que algo se había firmado allí. No era nada grandioso. Apareció un nuevo armario tras mucha insistencia, un discreto conjunto de libros abandonados sin contemplaciones. Algunos empezaron a colocarse en el aula para ayudar con la limpieza o la costura. Rafaela observaba todo con atención, sin idealizarlo. Sabía que el apoyo también podía ser fugaz. De igual manera, había una clara diferencia en el trato a las personas en ese espacio. La llamaban maestra con menos vacilación. Cuestionaban las decisiones en lugar de simplemente informar. Estaba tan orgullosa y asustada a la vez. Ella sentía que la carga aumentaba, sobre todo la interna. Por la noche, corregía los ejercicios con más rigor, contaba el dinero, revisaba las listas, confirmaba cómo cualquier error podía ser usado como arma. La carrocería del coche estaba constantemente tensa, reflejada en la parte trasera rígida y oscurecida. Aún así, cuando una niña lograba leer una oración completa sin titubeos o resolvía una historia que antes parecía imposible, Rafaela sentía una alegría silenciosa, casi contenida, como si no pudiera permitirse celebrar demasiado. No era una victoria final, era continuidad. Y la continuidad, lo sabía, requiere más que valentía momentánea, requiere resiliencia diaria. Lorenzo también sentía el paso del tiempo, pero de otra manera. Así se habla con el cabildo. Habían cambiado de tono. No escuchamos el episodio directamente, pero percibimos un mayor cuidado por los protocolos, una atención que antes parecía innecesaria. Algunos colegas comenzaron a imitarlo discretamente, pidiendo lecturas completas, exigiendo anexos. Otros los evitaban. Lorenzo experimentó ambas reacciones con la misma sobriedad. No se había vuelto un hombre más ligero, pero estaba más completo. Todavía extrañaba a su esposa, todavía tenía sueño casi todas las noches, aún cargaba con el cansancio acumulado de los años. La diferencia era que ahora este cansancio no iba acompañado de una culpa silenciosa. Por momentos, el rostro de Rafaela se iluminaba, sosteniendo las llaves, no como un símbolo, sino como un hecho. Sucedió. Ya no se puede fingir que las escuelas administrativas no forjan destinos. Lorenzo se durmió un poco mejor, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no necesitaba repetir mentalmente excusas que no convencían a nadie. Comprendió que el mundo no se había transformado en una estructura única y unificada. Pero esto
Interrumpió, aunque solo fuera una vez, la ignición automática de lo negativo. Así que, para alguien que había pasado toda su vida ocultándose a espaldas de alguien, fue un cambio demasiado profundo como para ignorarlo. El episodio adquiere otra dimensión al mencionarlo sin arrogancia, casi como una referencia práctica. No hay discurso heroico, ni una historia repetida en voz alta, pero empieza a aparecer en conversaciones banales, en pequeñas decisiones. Algunos decían, mejor revisa el apéndice. Otros comentaban, lee todo lo que pasó en el Colegio San Roque. Rafaela oía ecos sin estar presente, y esto le causaba una extraña sensación de existir fuera de su propio cuerpo, como aquella fría tarde en Rusia que creaba una larga sombra imposible de ignorar. En el colegio mantiene los ojos cerrados. Siguió enseñando lo mismo, el bien y el mal, a veces perdiendo la paciencia, a veces quedándose en casa con ganas de rendirse. La diferencia radicaba en que ahora había testimonios de su trabajo, registros vivos, más que simples palabras, niños que se repetían. Rafaela comprende, como el tiempo, que el mayor peso del día no era una confrontación pública, sino la silenciosa obligación de ser coherente después. No podía permitirse desaparecer, languidecer durante semanas, fracasar impunemente. O el nombre en la lata sonaba tanto que se volvió invisible. Esto la fortalecía y la agotaba a la vez, como todo lo real. Para Lorenzo, el impacto se reveló aún más íntimamente. Meses después, al revisar viejos protocolos en el archivo, encontró otros anexos rotos, otras cláusulas jamás leídas en voz alta. Esto persistía como una inquietud persistente. No era un arrepentimiento teatral, sino una conciencia que ya no le daba paz. Sabía que no podría corregir el pasado ni salvar todos los casos convenientemente archivados. Pero también sabía que no necesitaba repetir el mismo patrón. Lorenzo llegó a ser visto como alguien difícil, inflexible, y debido a su descuido, como parte de su propia experiencia. En casa, a veces, pensaba en cómo habría sido la vida si hubiera tenido experiencias similares antes, no solo en el trabajo, sino en su propia historia personal. No hubo redención completa, solo adaptación. Un hombre que decidió, quizás tarde, pero aún a tiempo, alinearse, o que supo cómo hacerlo. No encuentro paz absoluta, pero encuentro algo más honesto. La sensación de ya no ser consciente de mi propia conciencia silenciosa. Años después, cuando alguien falsificó las reglas diarias del cabildo, ya no había discursos largos ni frases impactantes. Qué emotiva era ver la simple imagen de una mesa abierta, padres de espaldas y lecturas sin presión. Rafaela continuó en la escuela. Pasó por dificultades, perdió apoyo a veces, cobró fuerza en otras. La escuela nunca vio grandes referencias, nunca vio libros importantes, pero permaneció abierta. A medida que las niñas crecen, algunas, aunque renuncian demasiado al trabajo, otras aprenden lo suficiente como para no depender siempre de alguien que lea un aviso o escriba un informe. Rafaela creció un poco más rápido de lo que hubiera deseado, sin el cuerpo ni el peso para soportar algo que pudiera derrumbarse con cualquier descuido. A veces, al salir a la puerta al final del día, sentía el mismo frío de aquella tarde en Quito, no en el cuerpo, sino en el recuerdo. Sabía que nada de lo que viera después la haría caer en picado desde el precipicio que fue ese día. Aquello fue una travesía, no un punto de paso. Y como todo verdadero viaje, deja huellas que no se pueden ver más allá del mojo o la meta de caminar eternamente. Lorenzo continuó sin cobrar nada durante varios años, pero ahora se va a sentar sin contemplaciones. No hay homenajes ni placas con sus nombres. Algunos lo calificaron de demasiado rígido, otros de correcto hasta el punto de resultar dañino. Coincidió con ambas partes. Nunca volvió a hablar abiertamente de ese episodio, no exactamente.
Para él no fue un acto aislado de valentía, sino el día que dejó de esconderse. A veces pasaba por la vieja escuela, atravesaba puertas abiertas, oía voces contradictorias y sentía una breve y silenciosa apertura, seguida de algo parecido a la calma. La vida sigue para todos, como siempre, sin prometer una justicia constante sin finales perfectos. Pero en un momento específico, algo se dijo en voz alta y se hizo con riesgo. Y eso bastó para cambiar el destino de algunas personas, incluso mientras el mundo a su alrededor seguía su curso. Toma decisiones que no lo transforman todo, sino que transforman lo que él crea. Y así, aunque nunca se registre en minutos, nunca deja de existir.